Cómo estamos habitando cada vez más un espacio privado, que es el espacio digital, que básicamente pertenece a muy pocas corporaciones, y lo que esto genera. Cuando estamos habitando espacios privados y dejamos que sean otros terceros los que regulen cómo se gestiona todo eso, pues hay muchísimas problemáticas. Desde obviar la materialidad de toda la energía que se consume, la contaminación que se genera, las fuerzas de trabajo de explotación para conseguir materiales como el coltán imprescindibles para eso, y además todo lo que se está generando también de prácticas de explotación laboral a través de las apps de trabajo, y cómo nuestras propias emociones, formas de vida y relaciones están todas rigurosamente y detalladamente medidas, estudiadas, y se utilizan para de alguna forma modificar nuestras opiniones y hacer que compremos ciertos productos o incluso ideas políticas. A nivel político, como Estado, se deberían plantear otro tipo de regulaciones que entiendan que los espacios digitales también son materiales y que apliquen, igual que se aplican, pues, regularizaciones del uso de suelo o gestión de residuos como algo que se entiende que es público porque es infraestructural, a todos estos mundos digitales, ¿no? Que haya espacios públicos digitales que podamos transitar y construir colectivamente. Que haya un festival de filosofía donde no solo los filósofos están invitados, sino que es como un poco para todos, porque la idea es que no podemos estar los filósofos solos pensando, sino que tenemos que pensar todos en colectivo y charlar.